Bienvenidos a Empaquetando Diálogo. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Rafael Yáñez, ex diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hola, Rafael. Bienvenido al Empaquetado. Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres a gusto aquí en este salón noble, en este patio de la Fonda de Weimar, que tú me comentabas antes que tiene su historia. Sí, bueno, la Fonda era el centro neurálgico de Weimar cuando no existía la autopista y enfrente de la Fonda estaba la parada de las guaguas y esto era parada obligada a las pocas personas que iban al sur, porque el sur era una zona despoblada y absolutamente pobre, ¿no? Weimar en esa época se decía que era la capital del sur, ¿no? En el sentido que en esa época la economía era la agricultura y evidentemente en Weimar había una potencia agrícola importante. De hecho vinieron muchos inmigrantes, sobre todo de La Gomera, también de Fuerteventura, y hicieron lo que hoy es un gran barrio para Weimar, que es el barrio de Fátima, ¿no? En su momento fue el barrio más populoso del Sí. municipio, ¿no? Ahora ha ido cayendo porque, como es normal, los pueblos envejecen al mismo tiempo que envejecen las personas, ¿no? Y los nuevos núcleos abajo en el puertito, pues en pleno desarrollo, son los que ahora están más en boga. Tú, Rafael, fuiste alcalde de Weimar, pero también fuiste consejero del Cabildo, has sido viceconsejero del Gobierno de Canarias, has sido diputado del Común, que fue tu última actividad en política hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Con qué parte de estos años que te has dedicado a la política te quedas? Para ti, ¿cuál ha sido el puesto más relevante y en el cual has podido hacer más cosas pues, para saber aportar tu sapiencia y tu saber hacer para la sociedad? Bueno, cuando se llega a mi edad se mira mucho para atrás, ¿no? Y dice, ¿a qué he dedicado el tiempo, no? Pues efectivamente, como tú has dicho, estuve 34 años en distintos cargos públicos, ¿no? Estuve 12 años de concejal, que no lo nombraste, 8 años de consejero del Cabildo. Ahí aprendí mucho, tuve un maestro magnífico que era Antonio Martinón. Luego estuve 6 años de alcalde, luego 2 años, no llevo a 2 años, de viceconsejero de empleo. Y por último, 6 años de diputado del Común. Si sumas, creo que son 34 Pasaste años. por las 3 administraciones importantes, Sí. la local, en este caso la municipal, el Cabildo y lo que es el Gobierno de Canarias. ¿Con cuál te quedas? Sin duda, mi vocación es ayudar a los demás, ¿no? Entonces, la etapa de alcalde fue muy bonita. Tengo un recuerdo muy bonito y pude hacer las cosas que a mí me gustaba hacer por mi pueblo, pero sin duda la de diputado del Común fue, digamos, pude realizar mejor mi trabajo. ¿Por qué? Porque diputado del Común es una persona que no está asignada a un partido político, por tanto no... Hay que explicar cómo se hace eso, ¿no? Claro, Ese equilibrio. sí. Bueno, hay jueces que están en política y salen y después deben ser jueces imparciales. Pues en el caso del diputado del Común tuve que renunciar a mi militancia política, que ya tiene 40 años, durante esos 6 años, y durante esos 6 años me dediqué a defender a los ciudadanos, a los más débiles, a las personas con discapacidad, a las personas en situación de dependencia, enfrentándome a la administración que fuera. Y date cuenta que de los 6 años que estuve de diputado del Común, 4 años tuvo la presidencia del gobierno el Partido Socialista y 2 años tuvo la presidencia del gobierno Coalición Canaria. Además de eso, todos los cabildos de todos los colores políticos y todos los ayuntamientos, naturalmente, soy de las pocas personas, posiblemente la única, que ha visitado los 88 ayuntamientos de Canarias. Bueno, pues esa labor la hice con absoluta imparcialidad, y yo de hecho cuando iba al Parlamento, cuando gobernaba
el Partido Socialista decía las cosas muy claras y hablaba de los incumplimientos del gobierno, y cuando gobernaba Coalición Canaria lo mismo. Por eso al final, la verdad es que mi discurso de despedida en el Parlamento tuve la satisfacción de ser felicitado por los portavoces de todos los partidos políticos. Pero tú has hablado en muchas ocasiones de la frustración que te supuso para ti el ser el diputado del común, porque entendías que no habían los recursos suficientes pues para hacer todo lo que se puede hacer por los ciudadanos desde las administraciones. Es que, ¿sabes lo que pasa, José Manuel? Que a la hora de aprobar una ley se incluyen unos artículos que luego se sabe que se van a incumplir. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. La ley de dependencia, una ley magnífica que se aprobó, y en el artículo, no voy a decir el número por si me equivoco, dice que en 180 días debe estar resuelto el expediente. En Canarias llegó un momento en el que tardábamos 900 días, ahora estamos tardando, creo, 324. Sigue siendo un montón. Es que son... Porque son gente que realmente lo necesita, es no que puede esperar. Pero es que se mueren 5 personas diarias esperando por un derecho que ellos tienen. Es un derecho, no es una petición. Es decir, y ahí me gustaría incidir en algo. Mucha gente lo llama la ayuda por dependencia. No es una ayuda, es un derecho. Es como si tu sueldo te dijera el alcalde de Santa Cruz, esto es una ayuda. No, oiga, yo trabajo y esto es el sueldo. Bueno, pues la prestación por dependencia no es una ayuda, es un derecho que tiene la persona que está incapacitada para moverse. Y en 180 días hay que atenderlo. Bueno, pues no se atiende. Entonces yo iba allí insistentemente y decía que incumplía la ley. Y lo malo está en que cualquiera de las personas que ahora mismo nos está viendo a través de las redes, si se retrasa un día en el pago de impuestos, ¿qué le ocurre? Que tiene que pagar una sanción. Un día. La administración incumple la ley, la misma ley, no un día, 6 meses, y no pasa nada, absolutamente nada. Esa fue mi batalla, y créeme que cuando yo le planteaba esto a los 2 presidentes de gobierno, pues se quedaban sin... Mira, es que no tengo medios, pues cambia la ley. Lo que tú no puedes hacer es aprobar una ley, y te pongo un segundo ejemplo. Te pongo un segundo ejemplo de un incumplimiento el mismo año. Mira, en marzo de 2023, marzo de 2023, faltaban 3 meses para las elecciones, se aprobó por unanimidad la ley de la cultura canaria. Todo el mundo aplaudiendo, se hicieron una foto, todos los grupos parlamentarios sonrientes, una foto maravillosa. Muy electoral, ¿no? Bien, debajo decía, a partir de este año, en cada presupuesto se subirá el presupuesto de cultura. De manera que en unos años que ahora, creo que en 10 años será el 3% del PIB. ¿Vale? Todos los años había que subirlo. Bueno, pues eso fue en marzo. En septiembre se aprobó el borrador de presupuesto y tenía una disminución del 19%. Presenté un escrito. Oiga, el Parlamento está incumpliendo una ley aprobada por el propio Parlamento. Ni me contestaron. Es un poco lo que sucede también con educación, que hay una ley que dice que se debe dedicar el 5% del presupuesto a educación, y eso no ha sucedido en ninguno de los gobiernos. Pero a ti no te causaba algún tipo de problema el hecho de que tú pues hicieras esas demandas en este caso, pues tanto a Ángel Víctor Torres como a Fernando Clavijo, es decir, que el diputado del común de alguna manera le llame la atención al máximo representante del gobierno en Canarias, tiene que ser también de alguna manera pues señero. Bueno, es el papel del diputado del común, es como el defensor del pueblo a nivel nacional, cuando se incumple la ley con un inmigrante, también lo dice claramente, ¿no? Ese es el papel del diputado del común. Lo que ocurre es que al final, yo sé que los medios son limitados, no siempre se puede destinar el dinero que se debe
pero lo que sí digo es que... Queda dinero sin ejecutar, todos los años. Bueno, año tras año. Bueno, esa es otra, ¿no? Hay muchísimo dinero que se queda sin ejecutar por falta de gestión. Pero aparte de eso, yo me estoy refiriendo al incumplimiento de la ley. Incumplimiento de la ley. Y no pasa nada. ¿Eso es prevaricar? No, no es prevaricar. Prevaricar es tomar una decisión sabiendo que es delito, ¿no? Esto no es delito. A mí hubo una diputada que murió hace poco, y cuando murió miré en el WhatsApp, y el último WhatsApp que me dijo dice, el incumplimiento que tú dices por parte del Parlamento lo puedes llevar a Fiscalía, porque los diputados, a la hora de ejercer su derecho a aprobar o no una ley, son funcionarios públicos. Eso fue el último y yo ya hacía un mes que había dejado de ser diputado del Común. Mira, y Rafael, para ti, ¿dónde crees tú que tuviste más frustraciones? ¿Siendo alcalde en Güímar o como diputado del Común? Frustraciones en ninguno, ¿no? Es decir, tú vas de alcalde y tomas decisiones, hay un sector de la población que la entiende, hay otro sector que no la entiende, y eso es gobernar. Gobernar no es risas y fiestas y besitos. Gobernar es tomar decisiones de acuerdo a una ideología. De manera que frustración, la frustración de no hacer todo lo que quieres, ¿no? Pero claro, hay unas limitaciones económicas. A mí me tocó, fíjate, yo llegué a la alcaldía en 2007 y al año siguiente llegó la crisis. La vaca flaca. Y cuando terminó la crisis, al año siguiente ya me fui de la alcaldía, de manera que estuve en una época difícil. Pero fue una época difícil en la que había que tomar decisiones, y tengo la satisfacción de que gracias a aquellas decisiones el ayuntamiento afrontó muy bien el tiempo que Pero tú tuviste que ir de una manera un tanto abrupta, ¿no? Y estoy seguro que a ti te hubiese gustado seguir, porque me da la sensación de que te quedaron cosas por hacer. Hombre, te quedan... No, pero yo había dicho que iba a estar 8 años, y lo anuncié. Lo que pasa es que a los 6 años me hicieron una moción de censura y ya no me volví a presentar, porque yo lo que dije es 8 años. Una alcaldía llevada, como a mí me gusta, dedicándole 25 horas al día, quema mucho. Entonces yo había dicho 8 años y ya está. Y después, ¿qué le toca a otro? Es más, entonces, bajo tu punto de vista, ¿es más duro ser alcalde en un pueblo que diputado del Común? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay gente que se toma... vamos a ver, todo depende de cómo te tomes tu trabajo. Tu mismo puesto de funcionario, hay quien se lo toma de forma muy ligera, digamos, y hay quien se lo toma de forma concienzuda. Lo mismo sucede en cualquier puesto político. Es vocación de servicio. O sea, yo creo que si no tienes vocación de servicio, más vale que dejes de ser funcionario y te dediques a otra cosa. ¿Sabes lo que ocurre? Que la política es un servicio. Pero no todo el mundo lo entiende así, Rafael. Sí, pero lo que te quiero decir es que un servicio que tú haces, pero teniendo una profesión. O sea, yo estuve 34 años en cargos públicos. Más de la mitad lo compaginé con mi profesión, y estuve dedicado al puesto político los 6 años de alcalde, los 6 años de diputado del Común y 2 años más que estuve de portavoz en el Cabildo. Los demás estaba de concejal, y yo trabajaba mañana y tarde y trabajábamos sí, yo di 12 años clase en EGB, 6 años en secundaria y 4 años en la universidad en un máster de energías renovables. Yo soy de periodismo igual que tú. Yo daba una clase que se titulaba Comunicación Científica. Entonces yo les enseñaba, o les intentaba enseñar a los técnicos, eran todos ingenieros, arquitectos, cómo comunicar la ciencia y la tecnología a la población, es decir, a un medio informativo normal, que la persona que está ahora caminando por la calle lo entienda.
Y entonces, bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Comunicación, qué bonita palabra esa, ¿no? Porque si hay algo que yo creo que está faltando en la política actual, bajo mi punto de vista, ¿no?, la que lleva a cabo el gobierno, es la falta de comunicación. Da la sensación de que se comunica mal, que luego todo lo que se hace, todos esos avances que han habido en los últimos 8 años, pues la población no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Y sin embargo te sale pues cualquier medio, digamos, pseudomedio, con un bulo, con una noticia fake, y eso corre como la pólvora. ¿Qué está fallando, Rafael? Bueno, las redes sociales... ¿Está fallando el periodismo? Vamos a ver, el periodismo está en crisis, ¿no? El hecho de que las redes sociales lleguen a todos los ciudadanos es un avance maravilloso, ¿no? Yo tenía una nieta en Argentina y la veía en mi móvil y hablaba con mi hija todos los días y es maravilloso, ¿no? Ahora mismo se produce un hecho importante en Moscú y a los 10 minutos lo sabe todo el planeta, ¿no? Es un avance maravilloso, pero tiene un riesgo, ¿no? Y es que los perfiles falsos, ¿no? Es decir, yo no uso mucho redes sociales, yo tengo Facebook. Lo que pasa es que de Facebook sale directamente en Instagram, automáticamente. Yo publico en Facebook pues alguna foto de mi grupo de música o de cosas así. Y después sé que lo ven en otras redes, ¿no? Pero el problema está en que escondido detrás de las redes hay personas que odian. Y entonces comunican ahí, es como si tú y yo ahora, oye, vamos a inventarnos una mentira, la que sea. Nos la inventamos, la publicamos y a los 10 minutos todo el mundo... Y después, cuando está la frase esa de nuestros mayores, cuando el río suena, y a lo mejor fue algo que tú y yo nos inventamos incluso de cachondeo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo para el periodismo. Es decir, ¿dónde está el periodismo y dónde está la comunicación en las redes sociales? O más claramente, la generación de 25 años para abajo, ¿dónde se informa? ¿En los medios de comunicación clásicos? El País, El Mundo, ABC, La Razón, o en Instagram o en TikTok, que le llega ahí... O con cualquier influencer que de alguna manera sea capaz de tocar la fibra a esa persona y que pues le llegue, porque desgraciadamente sucede. Lo comentábamos hace un par de semanas con Ramón Pérez de Almodóvar, y a mí es una cosa que me preocupa, en el sentido de que es muy fácil manipular y transformar la realidad para demostrar algo que no es. Y en cierta medida es un poco lo que tú bien comentas, lo que sucede en las redes, ¿no? Tú hiciste un artículo muy interesante en 2004, que hablabas de la comunicación política que se dirigía pues individualmente a cada una de las personas, pero claro, estamos hablando de casi 20 años de evolución. Cambió todo. Y ahora el algoritmo decide por ti. Sí, pero cambió todo. Es decir, ahora mismo lo que es real te dicen que es falso y ya te queda... Ayer o anteayer, me llegó por WhatsApp un vídeo. Lo abrí y era un señor diciendo que el monumento a Franco, que es mentira, que en Santa Cruz no hay monumento a Franco, que es un monumento a la paz, y que Ábalos, el escultor, lo hizo para la paz. Y habrá un sector de la población que diga, oye, pues resulta que hasta en el callejero de Santa Cruz dice monumento a Franco, pero a lo mejor lo cambian y dentro de sí hay una novela se titula 1984. George Orwell. De Orwell, en la que es genial, ¿no? 1984 está escrita en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos intelectuales que dicen, el mundo va a ser comunista en pocos años. Todo el mundo. El miedo que tiene Trump ahora mismo. Sí. Bueno, eso es un recurso que siempre ha utilizado Estados Unidos. Entonces, en 1984, y entonces establece un mundo distópico en el cual hay un control absoluto de las personas, ¿no? Y hay una conversación buenísima. Y hay un departamento que se dedica a cambiar el lenguaje.
¿Y cómo cambia el lenguaje? Suprimiendo palabras. Y el director le dice al ayudante, cuando eliminemos la palabra libertad, ¿quién la va a reclamar? Y entonces te hace reflexionar sobre lo que la comunicación puede hacer, incluso el lenguaje. Te pueden ir cambiando, a lo mejor dentro de 10 años lo llaman monumento a la paz. Eso lo ha entendido muy bien la derecha y la ultraderecha española. Que por cierto, estuve en la inauguración, te cuento esta anécdota. Venga. Te cuento esta anécdota, porque es graciosa. Yo estaba interno en los Escolapios, en el año 65. Yo tenía 12 años y estaba interno. Y se ve que el gobierno civil, para llenar aquello de gente, pues llamó a los internados, que eran varios, y los curas nos llevaron a la inauguración. Y hace muy poco estaba viendo ese acto en el nodo. Digo, a ver si salen los niños, y no salieron los niños, pero sí salen 2 personas de Güímar. 2 personas de Güímar. Una, Tita, la que fue alcaldesa, y Raquel Márquez, que fue Miss Atlántico. Ellas 2, vestidas de maga, salieron representantes al municipio, no sé qué. Oye, una cosa curiosa, me acabas de nombrar a Tita y me acaba de venir a la mente que tú llegaste a pactar con Tita, con el PP. En las 2 ocasiones. O sea, que el PSOE puede pactar con el PP. ¿Y tú crees que Coalición Canaria es menos derecha que el PP? Ah, bueno, en absoluto. Yo siempre digo que Coalición Canaria es el PP con un timple. Ahí lo tiene defendiendo el monumento a Franco. Y de la mano, además. A ti y PP son lo mismo. Lo que pasa es que tienen 2 mensajes distintos para captar 2 públicos distintos, pero tienen un objetivo. ¿Y tú crees que sería posible un pacto en Canarias, PP, PSOE, que dejara fuera coalición? Bueno, a la hora de pactar, lo que se pacta no es una ideología. A la hora de pactar, lo que se pacta es un calendario de gobierno. Yo pacté con Tita cerrar los aridos y los cerramos. Es decir, tú pones determinadas cosas compatibles con los de mínimos. ¿Y qué es lo que nos separa? 1, 2 y 3. Pues esas 3 cosas no se tocan. Y logramos, lo hicimos, de hecho. Y el segundo pacto lo firmé con Tita también, pero ya estaba muy enferma. Y a los 5 días de darme el bastón de mando, murió. Y después quienes se quedaron, pues me hicieron la moción de censura. Pero yo los 2 pactos los firmé con Tita. Es curioso, ¿no? Porque siempre hablamos de que en Canarias es imposible que no haya un gobierno en la comunidad autónoma donde no esté Coalición Canaria, que es el perejil de toda la salsa. Pero lo cierto es que se pueden buscar alternativas, ¿no? Y lo que dicen las encuestas es que pueden entrar nuevos miembros a ese pacto que ahora mismo está formado por Coalición Canaria, PP y Asamblea por La Gomera. Se habla incluso de que en un futuro no muy lejano hasta Vox pueda llegar a entrar dentro de lo que es el gobierno y que por eso hay un cierto blanqueamiento hacia el partido de ultraderecha, pues en municipios como Granadilla, Arona o Entedice. Bueno, lo cierto es que los pactos de gobierno están donde están. Ahora mismo, si miras globalmente, pero claro, en comunicación política, que antes tú lo nombrabas, hay un mantra que se dice y al final la gente lo termina repitiendo. Y es, Coalición Canaria puede pactar con quien quiera, porque no es ni de izquierda ni de derecha. No, ellos dicen que no son. Pueden pactar, pero los demás no pueden. Ellos dicen, ¿no? Eso sí es antinatura. Es decir, lo que es antinatura es decir que Coalición Canaria está permanentemente en el gobierno, voten lo que voten, porque ellos pactan con quien sea. Eso es absurdo. Lo que hay que llegar a acuerdos. Nosotros lo hicimos posible, acuerdos programáticos sobre aquello que podemos hacer juntos, y lo que no podemos hacer juntos lo dejamos para otros 4 años. ¿Cómo ves tú la política aquí en Güímar, con el grupo de gobierno actual? Yo, la política municipal, la verdad es que no la sigo. Estoy muy ilusionado con la política nacional y muy preocupado
con la política nacional e internacional. Hay un movimiento internacional que cambia el lenguaje rápidamente con las redes sociales. Hay una juventud que no sabe lo que es una dictadura, y un poquito la disculpa, yo que viví la dictadura, que la sufrí, que era una época de libros prohibidos, películas prohibidas, canciones prohibidas. Había canciones que ahora la pone en un programa infantil. Oye, que actualmente hay gente en la cárcel por decir cosas contra la monarquía, contra los Borbones. Pablo Hasél, por ejemplo, está en la cárcel por manifestar su libertad de expresión. Pues tú date cuenta lo que es tener eso en la ley. Tener eso en la ley. Estoy seguro que esos jóvenes que no saben lo que es la dictadura no vivirían 15 minutos prohibiéndoles cualquier cosa que ellos consideran que es de su libre albedrío. Vivimos ese momento difícil, pero también te debo decir una cosa, yo soy optimista. Yo creo que la razón se impone y estas campañas nacionales en las que también tenemos episodios preocupantes, ¿no? Cuando la audiencia nacional, los magistrados de la Audiencia Nacional no supieron quién era M. Rajoy en los papeles de Bárcenas, ni siquiera lo llamaron a declarar. A cospedar. Aquel día, sí, pero M. Rajoy es que estaba M. Rajoy. Y dijeron como que no quedaba claro quién era. ¿Crees que hay un golpe de estado de togas? Las togas se manifestaron en las puertas de los juzgados contra una ley. Eso no ha sucedido en ningún país occidental, en ninguno. O sea, los jueces se pusieron la toga, y muchos jueces y muchos fiscales se pusieron la toga e hicieron una manifestación contra una ley que no existía, por cierto. Todavía no existía. La ley de la amnistía no existía y por lo visto cumple con el derecho europeo. Pues los jueces se manifestaron en contra de una ley. Eso va en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que mantener los jueces para aplicar la ley. ¿Qué ley? La que aprueba el Parlamento, la que sea. Ellos no opinan sobre la ley. Es como antes me preguntaba sobre el diputado del común. El diputado del común no enjuicia la ley de dependencia. Lo que tiene que hacer es cumplirla y decir que se debe cumplir. Eso es lo que tienen que hacer los jueces, no manifestarse en contra. Pues en aquella famosa sentencia de la Audiencia Nacional, cuando no supo quién era M. Rajoy, todos hicimos chistes, pero aquello traía un torpedo que ahora estamos viendo el resultado. Sí, pero bien lo comenta Pablo Iglesias, que es también denostado por mucha gente del PSOE, que en el PSOE están siendo un poco cándidos, un poco pánfilos, porque parece ser que no las vieron venir y ahora están viviendo en carne propia lo que ya sufrió Podemos en su momento. O sea, que hablamos de más de 20 querellas que fueron luego pues convenientemente cerradas y archivadas. Y el PSOE lo está sufriendo ahora. O sea, ¿tú crees que hay lawfare por parte del Poder Judicial, por parte de los medios de comunicación, por parte de la derecha hacia el actual gobierno? Yo creo que lo que hay ahora mismo es un sentimiento popular de desconfianza en el Poder Judicial. Y eso es lo peor que le puede pasar a un sistema democrático. Es decir, el sistema democrático debe basarse en la independencia del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no es independiente, porque hace persecuciones, porque no trata a todos por igual, es un grave error para la sociedad y, por supuesto, también para el Poder Judicial. Mira, vamos a volver a Weimar, porque a ti la política municipal no la sigues, pero yo la sigo pues, digamos bastante, en el sentido de que como es la administración más cercana al ciudadano,
pues es la que a mí me gusta saber qué es lo que pasa y qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, estamos a un año electoral ya, pues prácticamente un año vista, menos de un año ya, y se empiezan a oír los primeros rumores en cuanto a las posibles candidaturas, quién las puede encabezar y demás. Este año o el año que viene tengo la sensación de que Carmen Luisa volverá a ser el rival a batir por el resto de partidos. Y yo no sé cómo ves tú al resto de las agrupaciones políticas, si las ves en la capacidad como para competir con ese rival tan fuerte que es Carmen Luisa. Yo creo que cuando llegan las elecciones locales, las propias agrupaciones locales de los distintos partidos se mueven, se dinamizan y al final salen candidatos que a veces no se esperan y siempre el resultado... ¿Va a haber sorpresa? No lo sé, te digo que no sigo muy de cerca ni siquiera en las redes sociales, ¿no? Ayer me llamaba una persona, oye, mira, que publicaron tal cosa y te pusieron a ti etiquetado. Yo ni sabía lo que era etiquetado. Etiquetado es... No es que yo... pero no es que yo le ponga que me gusta, no. Vale. Etiquetado. Mi amigo te pone de nombre. Dice, ay, digo, mira, y yo como me desetiqueto. Es decir, y era sobre una noticia falsa, ¿no? Entonces, las noticias falsas van a salir, ahora sobre candidatos van a salir noticias falsas, pero al final se sabrá la verdad y bueno, vamos a ver, la población es mayor de edad y es la que decide. ¿Tú has dejado la política o si te lo plantean volverías a ella? Yo ya hice mi vida política muy intensa. Estoy muy contento con lo que he hecho. Cuando se llega a mi edad, como antes te decía, se mira mucho por el espejo retrovisor y piensas qué hice bien, qué hice mal. Yo más le doy más importancia a los errores que a los aciertos, a los posibles aciertos. Pero errores pequeños, a lo mejor incluso en lo personal, ¿por qué le contesté aquel día a aquella persona, o incluso a mi padre, ¿no? Cosas así. Y miras mucho hacia atrás, ¿no? Yo hacia adelante lo que hago ahora es disfrutar de una época, José Manuel, que no me la esperaba, la estoy disfrutando muchísimo, con mi grupo musical, tocando la batería. ¿Con tu grupo o con tu grupo? Bueno, tengo dos grupos, ¿no? Tengo dos grupos, toco la batería en los dos. Mañana tengo un concierto, por ejemplo, ¿no? Y entonces me lo paso muy bien. El segundo es escribir. Yo soy un... ¿Para cuándo la tercera novela? Ya. Me gustaría presentarla este año, ya. Hay un filósofo francés que se llama Foucault, es el apellido, el nombre no me acuerdo, que tiene una frase muy buena, que dice, yo no escribo lo que pienso, sino escribo para saber lo que pienso. Fíjate, esa frase que es tan sencilla para que tú reflexiones. Fíjate tú, yo a ti te pregunto, José Manuel, ¿tú qué opinas de la inmigración? Y tú me contestas en una frase. Pero si yo te digo, escríbelo, ya cada palabra que pones en el escrito la piensas mucho, y es la forma de tú ordenar exactamente lo que piensas. Porque a lo mejor un tema complejo como es eso, como es la política, no es lo mismo decirlo que escribirlo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir. Entonces, aparte de la novela, escribo muchísimo. ¿En qué momento del día escribes normalmente? Yo cuando estaba en política escribía por la noche. Yo soy una persona que desde que se levanta programa las 24 horas. Este ratito lo tengo programado y cuando salga de aquí ya sé lo que voy a hacer. Es una manía que tengo desde hace años porque el día solo tiene 24 horas y me gusta hacer muchas cosas. Yo hice la tesis doctoral mientras estaba en un cargo público y trabajando. O sea que ocupaba la tarde, la noche, la madrugada, durmiendo poco, pero disfrutando mucho porque me gusta eso, ¿no? En fin, le he dedicado mucho tiempo a escribir. Mira, ¿y qué le dirías tú a alguien joven que quiera, pues,
en el sentido de que tú, que tienes un bagaje amplio en política, se quiera iniciar en esta andadura? ¿Qué recomendaciones le daría? Mira, yo creo que en la actualidad hay un despiste muy grande con la política. Hay personas que cobran el salario mínimo y apoyan fervientemente a un partido que está en contra de subir el salario mínimo. Hay personas que está relacionado con la comunicación que estuvimos hablando antes. Sí, pero te digo en todos los partidos. Es decir, yo conozco ahora mismo, tengo en la cabeza una persona que votaba por Vox, por Podemos, y ahora vota por Vox, con el mismo argumento. Es decir, hay falta pedagogía política. Creo que los partidos políticos no han hecho pedagogía política de lo que realmente... Ni autocrítica. Ni autocrítica, eso autocrítica, por supuesto. Pero fíjate, especialmente ahora, yo soy de una época en lo que era ideología, y de acuerdo a esa ideología se afiliaban a un partido. Y se tenía muy claro qué era la izquierda y qué era la derecha. Hoy en día hay personas que podían estar en un lado y en otro, de hecho hay tránsfugas en todas las direcciones que no se sabe muy bien lo que piensan, ¿no? Después hay cosas emblemáticas como es el monumento a Franco o unas cuantas cosas más, pero en la gestión diaria no queda muy claro. Entonces yo creo, antes te decía, que los partidos tienen que hacer más pedagogía política y decir exactamente lo que piensan, porque el sector público corresponde a la izquierda y el sector privado corresponde a la derecha. Es decir, la derecha, pero no porque la derecha sea mala y la izquierda buena. Hay personas que piensan que lo bueno es favorecer al sector privado para que con la competencia haya más competencia y dinamice la economía, y hay otras personas que pensamos que lo importante es que haya un sector público importante, fuerte, que los de abajo no les falte nada. Esto lo ves muy claro en Latinoamérica, yo que iba mucho porque mi hija vivía allí, mi nieta nació allí. Pues en Argentina votaron por Milei. Efectivamente. Tú vas a Argentina, yo recuerdo en una ocasión, iba en un coche, iba mirando hacia la derecha, una autopista, iba mirando hacia la derecha y veías ahí una miseria que no te lo puedes ni imaginar. Aquí no existe, ni nadie se lo imagina. Unas chabolas sin puertas, coches sin ruedas, los niños jugando allí. Y entonces mi mujer me tocó allí y dice, mira, y miré a la otra parte de la autopista y veo una valla metálica y detrás de la valla metálica, los chalés. La frontera entre la pobreza. La valla metálica está para que aquellos no entren allí. Y esa es la respuesta de la izquierda. Si esos el chalet pagaran impuestos, aquellos tendrían lo mínimo y con lo cual no habría el sentimiento de inseguridad con el que se vive allí. Eso es lo que pretende la izquierda. Yo que la izquierda no ha sabido comunicar nada de eso y que la gente me da la sensación de que les importa bien poco, porque luego le sacan una bandera o le sacan el monumento Franco o le sacan cualquier otro, digamos, engaño y entran al trapo. Es muy fácil descolocar a los ciudadanos hoy en día. Sí, y después están los militantes despistados y los votantes despistados. Un 48% de latinos votó por Donald Trump. Muchos de ellos están siendo exportados. Es decir, es el despiste debido a las redes sociales y tal. No todo el mundo tiene las ideas claras. ¿Qué es lo que quiero yo? No, yo quiero un gobierno que tenga este perfil, que favorezca la iniciativa privada, el hospital privado, porque yo creo en eso. Eso es lo que tiene que decir. No, al final se mezcla todo y parece que lo público no es público, sino debe ser privado. Nos falta, yo creo, que mucha pedagogía en España, pues para saber que lo público es de todo. No digas España.
Eso ocurre en todos los países. Digamos en todos los países. En cualquier lugar del mundo. Te cuento... No, pero quizás ahí están más maduros que nosotros. Aquí en España hay todavía bastante un pensamiento, digamos, que lo que es público, yo qué sé, pues la sanidad pública, la enseñanza pública cuesta dinero. No se ve como una inversión, sino como un gasto. Y los mensajes que se lanzan desde la derecha y desde la ultraderecha van en esa sintonía. Y llegará un momento en que pasarán a decir que hasta ser un jubilado es un gasto. Porque tú nos trabajas, nos estás costando dinero, porque cuando llegas a viejo pues tienes más achaques, hay que pagarte para que te quedes en casa. Y llegará un momento en que la derecha y la ultraderecha empezarán, que ya lo están empezando a hacer, a meterse con los viejos. Es decir, bueno, tú quieres una pensión, págatela. No tienes dinero, búscate la vida. Esa es la derecha, la ley de la selva. Pero mira, sobre el despiste de España diferente al resto de Europa, te voy a poner un ejemplo que creo que bastante lúcido. Mira, en la Alemania Oriental, para explicarnos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, queda Alemania Federal y Alemania Democrática, que se llamaba, que era la comunista. En el año 89 se cae el muro de Berlín y se unifica Alemania. Muy bien, pues la parte de la Alemania Oriental, la comunista, se integra en el mundo capitalista, ¿no? Y a los jóvenes, ahora los que son jóvenes, les están diciendo, tú tienes el problema que tengas, el de la vivienda, que es el gran problema de Europa, ¿no? Tú tienes el problema de la vivienda porque ya no está la República Democrática Alemana, porque con el comunismo tú tenías resuelto ese problema. Entonces los jóvenes les están diciendo que antes se vivía bien y ahora no, y ¿sabes cuál es la consecuencia de hablarles bien del comunismo? Que votan por la ultraderecha. Es decir, el despiste ideológico que antes te decía es global. Es en Estados Unidos también. Es en Estados Unidos. Por tanto, siempre se ha dicho, los países europeos son los que más cultura tienen, ¿no? Porque si tú dices, si habláramos de Zimbabue, Ruanda o Camerún, que tiene un porcentaje de alfabetización muy corto, a lo mejor te podría decir, pues mira, es debido a esa falta de formación. No, estamos hablando... tú date cuenta que en España ahora se cree que hay un 2% de analfabetismo, que son las personas muy mayores que están a punto de morirse. Todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar, de leer cualquier periódico. Hace 70 años, en Weimar, el 48% de la población sabía leer, el 52% no sabía leer. No sabía leer. Por tanto, en esa época era manipulable. Pero hoy, con los medios que tenemos hoy somos manipulables, incluidos tú y yo. Incluidos tú y yo. Somos manipulables. Estamos viviendo en un rato continuo. Bueno, Rafael, va llegando a su término la entrevista. Agradecer tu tiempo aquí en El Empaquetado. Y con este programa nos vamos a despedir ya esta temporada. Volveremos en otoño. Nuevamente o con nuevos invitados y con nuevas ideas, y nos gustaría despedirnos, o por lo menos a mí me gustaría reconocer el valor de las personas que nos salen delante de la cámara, y son el compañero Francisco Hernández y Esperanza Mosé, que no están delante de la cámara, pero son parte integrante muy necesaria para que esto salga adelante cada día. Gracias por haber dedicado ese tiempo a nosotros, Rafael. Gracias a ustedes, la verdad que he pasado un ratito estupendo. Ya era una charla en la que me olvidé de que estaba siendo grabada, ¿no? Y eso es lo más importante que tiene un comunicador, que tú eres periodista, estudiaste periodismo, y es hacer que el entrevistador baje las defensas y se muestre ante la cámara, en este caso, tal y como es. Sin esas uñas que tiene pendientes, si me pregunta esto, contesto esto otro. Tú has hecho que me encuentre como en una conversación de amigos, que lo somos además, y he pasado un ratito estupendo. Te felicito a ti, a Francis y a todos los que hacen posible El Empaquetado. Pues bueno, hasta el próximo mes de septiembre.